unas láminas, unas cosas un poco más nuevas. Pero vamos a dejar y si hace falta algo, bueno, busco 2023. Ok. El final primero, porque alguien me estaba escribiendo. En el final no va toda la materia. ¿Ok? Se van a escoger unos puntos, unos temas de eso. Creo que son 8 temas más o menos. De esos 8 temas, por ejemplo, yo lo voy a publicar, no son 10, si mal no recuerdo. De los 10 temas, 8 son clases que yo digo. Dentro de eso, por supuesto, porque me interesa que sepan, y voy a repasar, memoria va seguro, sistema nervioso autónomo seguro, hipotálamo seguro, que es, por supuesto, parte de esto, sueño y vigilia, que hasta hace nada lo daba el doctor Hernández, va para final, ¿ok? Va en lo que es la parte de, bueno, cuando yo digo sueño y vigilia, hablo de electroencefalograma, sueño y vigilia. No es porque la di yo o no, sino que son temas importantes que ustedes lo van a volver a ver dentro de nada. ¿Ok? Entonces es importante, o sea, muchas personas tienen síndrome metabólico, obesidad, ansiedad y todo lo demás, es parte de lo mismo. O sea, usted lo que tiene que ahora colocar es el medicamento o la terapia o el tipo de tratamiento específico para ese tipo de patología. Pero no es más de lo mismo. Entonces, de los 10 temas, 8 los di yo. Va a ser selección 5. 60 preguntas, 80, creo que son 60 y 80, no me recuerdo. Pero póngate ver 60 preguntas de selección 5. Ahora, con relación de autónomo, ¿qué tenemos que saber? Por supuesto, empezando con esto. De autónomo necesito saber de poner esto primero. Ok. Profe, ya está el micrófono encima, profe. ¿No oyen bien o no? Sí. Sí, vale. Ok. De autónomo, por supuesto. Función de cada uno. Primero, qué es lo que es el simpático y qué es lo que es el parasimpático. ¿Qué hace uno y qué hace otro? Dentro de eso está uno que se comporta un poco autónomo, que es el sistema nervioso entérico. Entonces queremos saber, pudiera eventualmente ser alguna pregunta sobre el sistema nervioso entérico con relación a los plexos, quién forma uno, quién forma ese tipo de cosas. 2. Anatómicamente, si me preguntan algo ahorita o al final, anatómicamente tengo que saber una fibra preganglionar qué características tiene, una postganglionar qué características tiene. 2. ¿Cuál es el neurotransmisor preganglionar, el postganglionar? Pero hay algunas variantes, en lo cual, siendo acetilcolina el neurotransmisor postsináptico, tiene una función simpática. Yo me estudiaré eso, o sea, si yo comienzo roble mal pensado, esa es la pregunta menos, más oscura. ¿Ok? Hoy hay algunas que tienen, hay algunos, todos tienen inervación simpática y parasimpática. Sí, pero ¿cuál solamente tiene una u otra? Eso es importante saberlo. No todas tienen ese tipo de cosas. Y yo tengo una característica especial. Cuando ustedes hablen de difusión eréctil y todo lo demás, tienen que saber que hay una característica especial del sistema autónomo para ese tipo de difusión. ¿Okay? Por supuesto, lo que es homeostasis predictiva y relativa, y esta jerarquía es importante. Muy diferente al somático, el autónomo se maneja diferente, en lo cual yo en el autónomo tengo cerebelo y ganglios basales como caballito de batalla para hacer un tipo de acción como tal. ¿Okay? Hoy, dentro de esto, tenemos que saber que parte del impulso como tal, tenemos algo orgánico como que es sistema límbico, hipotálamo, bulbo, médula espinal en ese orden, y además tengo acá cada uno, que el hipotálamo, aunque lo vamos a ver, es importante para la homeostasis, y el sistema límbico para el impulso emocional. Y vean que siempre metemos por la parte emocional en autónomo.
Metemos la parte emocional en hipotálamo, por supuesto. Y metemos la parte emocional, ¿dónde? En sueños, pero metemos la parte emocional en memoria. ¿Está claro? Ok. Lo que es un ramicomunicante blanco y un ramicomunicante gris desde el punto de vista estructural. Pero acuérdense que esto es neurociencia. ¿Qué significa eso? ¿Que me pueden preguntar algo estructural? Sí. ¿Qué es lo más importante? Es lo menos importante ahorita. Más que todo es el funcionamiento. ¿Ok? Para ese tipo de cosas. Ok. Neurotransmisores, por supuesto. Bueno, en esta llave ahí hay una pregunta. Voy. Ok, voy aquí con esto. Tengo en el sistema lo que son las metámeras y lo que son los niveles metamédicos y lo que yo dije también en dolor. ¿Okay? En dolor, la lámina 5. Porque acuérdense que lámina 5. La lámina 5 es importante porque es donde llegan los impulsos cutáneos o los estímulos cutáneos y los estímulos viscerales. Acuérdense que el sistema nervioso autónomo, entre comillas, es autónomo, menos la parte de dolor. El dolor visceral y el dolor somático van por la misma vía. ¿Estamos claros? Estamos en la misma vía. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Yo la agarré con alguien la vez pasada. ¿Quién fue? Jesús. ¿No? No está. Yo no vendría más. Ok, chévere. Perfecto. Bueno, ¿tú cómo te llamas? Jesús, Omar. ¿Ah? Omar. Ya. Ok, Omar. ¿Por qué un infarto o una apendicitis? Ok. ¿Qué pasa con una apendicitis que yo haga conciencia de que me duele el apéndice? Bueno, que la misma vía que se utiliza para el dolor visceral que es cutáneo comparte la misma vía, entonces tú sientes dolor en la zona de la piel adyacente al dolor visceral. ¿Y cómo sé yo qué apéndice? ¿Ah? Y el cerebro me dice que es reflejo. ¿Cómo sé yo qué es apéndice? No sabes, tienes que hacer pruebas psicológicas. Exacto. Para el cerebro, lo que siempre recibe son los estímulos cutáneos. Okay. ¿Y qué me duele? La zona de piel. Ahora, cuando ustedes sean grandes, o sea, el año que viene, le van a dar en medicina interna lo que es la semiología. Y en la semiología, o sea, el tipo no es médico. Okay. En la semiología, el paciente le dice, me duele aquí. En la semiología le dicen, un paciente que tiene pérdida del apetito, fiebre, malestar general, posiblemente vómito, con un dolor en epigastrio que luego se instala en fosa ilíaca derecha, ¿okay? Donde hago unas maniobras como Bloomberg, ¿okay? O le hago otro tipo de maniobras y tienen dolor, todo eso en conjunto es una apendicitis, ¿okay? O de repente un infarto, un dolor que ya no es punzante, sino que es un dolor en el emitora izquierdo o si es cardiodiafragmática a nivel el área estomacal o en el hombro, irradiado a brazo izquierdo o a cuello izquierdo, de tipo opresivo, no punzante, sino opresivo, ¿okay? Que aumenta con el esfuerzo. Esto es un infarto hasta que se muestre lo contrario. Pero para el cerebro, lo que le estoy dando es, lo que está estimulando son los estímulos cutáneos, que es lo que recibe todo el día. ¿Quedó claro eso? Sí. Ok. Entonces tengo el dolor cutáneo y visceral,
que llegue a la misma lámina. ¿Cuál lámina? 5. Yo lo estudiaré. Ok. Igual, esto es parte de lo mismo. Ok. Y ahí, anterior, ya hay dos preguntas. Ok. Ok. Chévere. Ahora, esto, alostasis, es importante que lo sepas. ¿Ok? ¿Qué es alostasis? ¿Qué es la carga alostática? Pero aparte de eso es importante tener todo lo que tiene que ver con la parte de historia personal, historia familiar, el entorno como tal, que pueda producir todo eso. O sea, alostasis es importante, pero además, ¿qué pasa con el estrés crónico? ¿Y qué pasa con esto? Que la carga alostática es directamente proporcional a algo e indirectamente proporcional a algo. Que yo como médico tengo que pedir una cantidad de exámenes o unos exámenes que me pueden orientar qué pasa con ese paciente. Ok, que yo le digo, bueno, le tengo que tomar la atención, capaz que sí. Que tengo que medir ciertas cosas, o sea que esos valores son medibles. Eso es importante que ustedes se lleven acá. Que yo puedo medir algo y puedo sopesar qué tan grave es esto. Que el tener la barriguita o la cinturita de una forma tiene cierta repercusión en la salud de ese paciente o en la activación del sistema nervioso autónomo. ¿Me expliqué? Eso es muy importante. Que yo sepa que yo le puedo pedir DHA, ¿ok? O DHA le puedo pedir y sé un valor que yo, ese valor con el cortisol, que es tal cosa, yo puedo decir, wow, este tiene una carga alostática de tanto, bueno, no tiene tanto riesgo o sí tiene tanto riesgo. ¿Me expliqué? Ok, y esto, en esta imagen, ¿qué pasa con relación a este eje hipotálamo, hipofisiario, adrenal, que es en la misma ruta del cortisol? Ok, entonces es importante que sepamos el cortisol, porque al final yo tengo un disparo agudo, por llamarlo de una forma, o de corto plazo, que es la noradrenalina, pero tengo uno que me va a consumir mi vida, que es cortisol. ¿Qué me va a mí enfermar? Niveles de cortisol. ¿Qué me va a matar si todo va bien? Cortisol. ¿Me expliqué? Entonces, esta ruta de cortisol, que es normal acá, que tiene, ¿ok?, digamos así, un input negativo para disminuir, dependiendo que puede afectarse o en depresión o en estrés postraumático. ¿Ok? Entonces, cosa importante para saberlo, esta imagen. Esta imagen no se puede olvidar por su salud mental y su paz espiritual. ¿Por qué? Porque esta imagen me deja mucho qué me pasa. ¿Me expliqué? Ok, voy. Y con esto, una cosa que hablamos de estrés, de E4 o E5, es los niveles de glucocorticoides, que ya los esteroides tienen que ver con una degeneración a nivel de la dendrita, degeneración dendrítica. Eso lleva como consecuencia daño neuronal, menos conexión, menos neurotransmisores y enfermedad. Llámese a nivel del sistema nervioso, olvido, o sea, nueva memoria, Alzheimer o cualquier problema neurodegenerativo. ¿Okay? Que hay cosas que lo aumentan y cosas que lo disminuyen. ¿Ok? Que en eso que lo aumentan no es muy diferente ser hombre a mujer, porque en la mujer los niveles de estrógenos pueden mejorar la neurogénesis, pero los niveles de glucocorticoides pueden disminuir eso. ¿Qué podemos nosotros como médicos hacer? Bueno, una pregunta es, ¿qué pasa con un buen ambiente, que a veces es complicado conseguirlo, en ustedes, con esta fisiología? ¿Cómo yo voy a tener un ambiente enriquecido cuando entro por esa puerta y me consigo que
no sé si paso o no paso, ¿ok? Eso no es un ambiente enriquecido, pero hay otras cosas como el ejercicio, aprendizaje de nuevas cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes le tienen que decir a su paciente? Oye, ya va, camina. Oye, ya va, cambia de ambiente si puedes, ¿ok? No estudies medicina por temas físicos. Cosas como ese tipo de cosas tú puedes ayudar a un paciente o de repente a un familiar menor, un hermano menor que no se le ocurre estudiar medicina, ¿ok? Ok, y esto, demasiado. ¿Qué es importante? ¿Qué pasa sistema inmune y autónomo? Entonces tengo que saber bien claro qué pasa, quién estimula el TH1, quién estimula el TH2. ¿Ok? Y además, citoquinas. Yo estudiaría citoquinas, o sea, ¿a qué citoquinas puede eventualmente aumentar? TH1 y TH2. ¿Ok? Aquí está IL6 y IL10. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién en el sistema simpático que me aumenta uno y quién me aumenta otro? ¿Ok? Eso lo tengo que tener claro. No para acá, para allá también, para fármaco. ¿Ok? Bueno, y esto, ¿qué pasa con cada uno de estos? Esto es un poco más estructural, que si pudiera eventualmente como pregunta colateral, sí, pero esto es más estructural. Estas son cosas que es bueno como clase, pero yo no lo estudiaría porque no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? ¿Qué me pasa con eso? ¿Aumenta la presión? Bueno, si aumenta la presión, orino más. O sea, cuando vayan a oncología. Bueno, algo, saberlo como tal, que los esfínteres, la mayoría tienen inervación autonómica, pero también inervación somática, consciente. Entonces yo puedo tranquilamente en ese tipo de cosas, por aumento de presión, utilizar uno y utilizar otro. Bueno, el síndrome metabólico, sí, ¿qué pasa con cada uno de estos? ¿Alguna pregunta de autónomo? No son muchas de estas las que hay un joven, ahí hay 5 preguntas. Pero suman. 5 de esos que yo digo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante? Yo, por encima, estructura. ¿Ok? Pero lo otro, neurociencia. ¿Qué pasa con cada uno de esos? ¿Alguna pregunta? No hay. Bueno, chévere. Están preguntando de la parte no como el control sexual. Lo leo y ya, no, o sea, es que me interesa a mí que ustedes sepan cuando vayan a hacer grasa. Va a ser grasa en octubre, ya. Los pelitos les salen en octubre. Ya, ¿okay? Ya ustedes pasaron de ser bebé de 2 años a otra cosa. A partir de octubre piensan diferente. ¿Ok? A partir de octubre, si vieron a la mamá, no la van a ver más. ¿Ok? Por lo menos en 3er año. ¿Ok? No hay cosa más impersonal. Dirán que exagerado. Tómese una foto con su madre, pero abrazada. ¿Ok? No la van a ver. 3er año es demasiado impersonal. Demasiado impersonal. O sea, sale una cosa y entra en otra. Y cuando quieres encariñarte con el profesor, pasas para otro. ¿Ok? Y de repente te toque medicina, no voy a decir el nombre, pero es un terrorífico. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, es muy impersonal. Es lo que necesitan para ir para allá. Ya a ustedes se le acabó la mano de gallo. O sea, ustedes son felices hasta ahorita. Ahorita, bueno, todavía le queda un mes. En agosto ni nada. Hay gente que agarra de masoquista un curso de verano en agosto, o sea, no, disfruten de la familia porque es otra cosa. Tienen que tener los elementos ahorita en 2 años para poder aplicarlo ya. Que no van a dar cosas esotéricas que además no tienen ninguna razón de ser.
una de las nuevas autoridades, de las cosas buenas con nuevas autoridades, es que yo pienso que aunque vamos a durar 2 o 3 años sin certificación internacional, y lamentablemente los que van a salir en estos 2 o 3 años no van a ser médicos fuera, eso es un tema severo, ¿ok? Una de las cosas es que por lo menos vamos a tener, si ustedes son soldados, porque de aquí a allá ya se ha resuelto el tema, yo creo que en un par de años se ha metido ya la documentación, pero lo que salga el año que viene, 2024, 2025, coño, estudiar los países controlados va a tener que quedarse otra peor, ¿ok? Pero una de las nuevas autoridades que vamos a tener un solo penso. O sea, esta es una escuela que tiene 2 pensos. Fisiología de aquí es una cosa dantesca, y fisiología de la Varga todo el mundo la quiere. O sea, es como decir, fisiología de la Varga es histología. Y hasta Margarita cae bien. O sea, eso es, ya va. Eso es fisiología del Vargas. No es solamente con un convento, una escuelita y todo lo demás. Ya, no, fisiología de ya es histología, pero light. Y aquí fisiología es una cosa de que en mandarín es un paper. Y no salió, no sacado, bueno, la primera copia la tienes tú. Sí, por eso, y yo me la saco eso, la acabo de imprimir porque acaba de llegar. Y en mandarín, estoy buscando ese mandarín. Vamos a tener, gracias a Dios, un solo penso. Afuera me entienden porque hay 2 en una misma escuela. Eso no existe. Ok, va a tener un solo penso. Espero que gane el de fisiología de la Varga. Se van a suicidar. No, la escuelita no lo va a dejar. Ok. Va a tener un solo penso. Va a tener un solo programa. Ok. Y va a tener una sola normativa. Y vamos a hablar por competencia. ¿Qué significa competencia? Que cuando yo esté dando neuro acá, histología está dando neuro, la neurona, fisiología esté hablando de sistema nervioso y todo esto no es lo mismo. Entonces allá están en renal, yo estoy aquí en memoria y aquel está en salud pública y está en qué pasa con mi vida. O sea, Profe. Profe. bueno, dime así sabroso. Ok, los resultados se sabían ya el sábado. Ok, el sábado. Entonces fue comiquísimo porque no se podía decir, porque tenía que esperar pero ya los números estaban. Okay, ya todo el mundo ya los números el día sábado. Pero a Romano Cinti se le ocurrió el día sábado, el día lunes, que él tenía los números, entrevistar al doctor Patiño. Y él agarró y le preguntó, bueno, el nuevo decano, o sea, salió a eso oriental, el nuevo decano de la Facultad de Medicina. Entonces, bueno, Mario, que es un tipo, no sé yo, un tipo bastante decente y además comedido, digo, bueno, hay que esperar los resultados, yo digo, sí, es verdad, pero bueno, él no, digo, no, hay que esperar bueno, usted es el nuevo decano, ¿qué va a hacer en su nuevo mandato y todo lo demás? Bueno, pero vamos a esperar el pronunciamiento. Pero usted es el decano, sí, bueno, pero lo que pasa es que, bueno, la luna en retro, estábamos hablando de Capricornio, ascendente Acuario. Ajá, pero cuéntame. Terminó y me cuenta que después llamaron a Romano Cinti y le cayeron encima, que cómo es posible que te dicen una cosa que no es. Bueno, era. En lo que tú estás preguntando, eso está bastante adelantado, ¿ok? Sobre qué cosas se pueden hacer. Dentro de esa gente que quedó, ¿okay? Hay alguien que desde el punto de vista personal no es de mi agrado, pero que es un tipo muy competente de vida, que yo te pregunto. ¿Por qué? Porque es que me interesa. O sea, desde el punto de vista personal realmente no es de mi agrado, pero yo asusé para que ganara. Y además de conseguir votos y todo lo demás, y hablé, y cuando hicimos la teorética lo metí en esa parte de humanidades, fui, mira, este es el hombre, o sea, este es el que tiene que quedar. Bueno, quedó en los dos lados, increíblemente. ¿Ok? Pero es la persona ideal que ustedes ahorita. O sea, realmente a mí, desde el punto de vista personal, yo no mezclo las cosas. ¿Ok?
ok, yo le hice muchísimas campañas y me cae mal. No me cae mal, su forma de ser no me gusta, pero es la persona que me interesa que esté ahí. Okay. Esa persona, donde van a recibir, también está allá. Entonces, es importante. O sea, por eso que esto va a allanar el camino mucho más rápido. O sea, que cuando ustedes vayan a ser médicos, okay, realmente ya tienen certificación. Entonces ya, wow, los $100 que gasté en total, ya lo invierto en España o en otro lado, porque va a estar certificado. Lamentablemente lo que salga en el año que viene, en el 2025, no son médicos, sino en Venezuela. Al no tener certificación, ellos hicieron cosas en Venezuela. Ok, y esas cosas significan cosas. Creo que el bachillerato sí se lo puede reconocer hasta ahorita, pero el ser médico no. Me explico. Ustedes tienen el privilegio de estar en la Universidad Central de Venezuela. Eso significa que, a excepción de otras universidades, yo homologo el título. ¿Qué necesito homologar? Puede ser que yo sea summa cum 10, capaz que sí, pero yo agarro, llevo mis papeles, espero unos meses y ya yo estoy autorizado para trabajar como médico. Por lo menos como médico general. Si tú eres especialista, dependiendo de la especialidad, en España, anestesiología, pediatría, endocrino, hay como 4 o 5 que a ellos les faltan. Usted mete su papel de especialidad y, como en mi caso, me homologaron tanto título como especialidad, lo trae. Ahora tú eres especialista y puedes trabajar como especialista. La mayoría de ustedes van y lo pueden trabajar como médico, pero eso es hasta este año. El año que viene no lo homologan, perdieron ese privilegio. O sea, van a estar en una universidad de Carabobo, que tampoco lo homologan. Entonces ustedes ahorita ya, pero no solamente que no lo homologuen, que no lo reconocen para que ustedes hagan una, ¿cómo se llama eso? Revalida. Una revalida. No son nadie. Ni revalida porque no son médicos, no están certificados. Entonces, sus estudios no están aprobados a partir del año que viene. Y los de este año, sí, lo que se ve este año. Pero a partir del año que viene, ninguno. Con estas autoridades, una de las cosas que yo estaba luchando por esa razón, que ahora puedo decir abiertamente más, es que ellos tienen toda la capacidad, además tienen toda la pericia, pero además tienen todos los contactos para que en unos 3 años no es tan rápido. ¿Okay? Pero ¿cuál es la ventaja? Que como uno de ellos, casualmente que no es de mi grado, él tiene la conexión que es de ese consejo directivo en la asociación mundial de Ciclaje y de degradación de catecolaminas, eso es importante aprendérselo. es bueno que lo lea, ¿okay? De cómo yo, o sea, tener por lo menos en qué es importante de eso, que la mayoría de por lo menos con catecolaminas, ¿cuál es el mecanismo más frecuente? Comptimado. ¿Ah? Comptimado, ¿no? Para que se Bueno, no. Esa no es la respuesta. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de eliminación? Bueno, no sé, pero no es eso. ¿Ok? Eso sí puede ser. Ok, en hipotálamo, preguntas, dudas. Hipotálamo autónomos son muy similares. ¿Por qué? Porque van de la mano. ¿Ok? Toda acción tiene una reacción, lo manifiestes o no. Toda acción tiene una reacción. Me ofende, tengo una reacción. ¿Lo mato o no lo mato? Capaz que no. Pero yo tengo la misma reacción y eso es debido al hipotálamo. Es el gran integrador de la respuesta autonómica, de la somática y de la endocrina. Él es el que conecta todo. Entonces, por esa razón, se me preguntan con quién tiene conexión el hipotálamo. Con todo el mundo. ¿A quién envía la información el hipotálamo? A todo el mundo. O sea, bueno, vamos a poner todo el mundo. Vean bien. ¿Estamos claros? Bueno, los límites, eso es más. ¿Ok? Lo que sí es la función de algunos núcleos. ¿Ok? Importante la función de algunos núcleos. ¿Ok? Bueno,
que pesa 1 gramo, que está ridículo. Ok, no, que está por delante de alguien, por detrás de alguien, le cae más a alguien, es una ridiculez. Pues ya ustedes en teoría no es importante, ¿verdad? Por supuesto, no van a decir que está ahí en la parte final de la médula, no, pero sí por lo menos en ubicación, básicamente es qué función tienen o tienen o no. ¿Ok? Hay unos núcleos importantísimos que tienen que ver con la conducta emocional, uno que tiene que ver con la conducta sexual, con la conducta alimentaria, con la temperatura, quién tiene que ver con el sistema simpático, quién grupo se activa con el parasimpático, eso sí es importante saberlo. ¿Ok? ¿Quién tiene que ver con la conducta femenina típica? ¿Quién tiene que ver con la saciedad? ¿Quién tiene que ver con el hambre? ¿Y por qué conducta típica y conducta femenina típica? Bueno, porque también ese núcleo, que no sé cuál es, tiene también que ver con algo de la alimentación. Entonces, un paciente con bulímico es muy frecuente o más frecuente en mujeres, porque es el mismo núcleo. ¿Okay? Es el mismo núcleo. Entonces, los trastornos de alimentación son más en mujeres que en hombres. ¿Me expliqué? Ok. Conexiones con todo el mundo. En conexión con todo el mundo puedo decir, por ejemplo, aquí le pregunto, ¿cómo se llama muchacho? Bueno, por ejemplo, yo te puedo decir, Gianluca, ¿cuál es la aferencia común de los núcleos visceromotores del tallo y la médula? Fascículo longitudinal de Schultz. Eso es importante saberlo, por esa razón es que son variados. Entonces, como bien dijo Gianluca, la aferencia común de todos los núcleos visceromotores en el tallo y en la médula es el fascículo longitudinal de Schultz. ¿Ok? Ahora me pueden preguntar, que aunque eso fue antes, pero sí me pueden preguntar ahí algún núcleo visceromotor. ¿Por qué no? Porque eso es parte de lo mismo. No me lo tienen que dar, pues ya me lo dieron. ¿Ok? Y si yo le pregunto a quién será, a alguien, contésteme el que esté viendo Netflix. Por ejemplo, ¿cuáles son los núcleos visceromotores del tallo? El Edinger-Westphal 3. Visceromotores del tallo. Edinger-Westphal. Salivar superior, salivar inferior. Mucolaringo nasal. Edinger-Westphal que acompaña aquí en nervio craneal. Al 3. Al tercero. ¿Qué más? El salivar superior inferior. El salivar salivar superior que acompaña al facial. El salivar inferior que acompaña glosofaringeo. al glosofaringio. El músculo lácrimo nasal que acompaña al glosofaringeo. Glosofaringeo. Exacto, al facial. Muy bien. Ok, el otro. El cardiometérico que acompaña. Entonces, es importante saber que todos, absolutamente todos los núcleos visceromotores del tallo y médula, todos pertenecen al sistema autónomo parasimpático. No hay del simpático. Ok, eso es importante. Eso es importante tenerlo. Ok, en adenihipófisis y neurohipófisis, bueno, es importante la parte de qué cosa es esa, y en hipotálamo, ¿cómo se llama? Bárbara. Ok, no importa, esto tampoco lo vas a ver aquí. Bueno, capaz que si no se certifica, sí lo va a tener porque se puede manipular. Pero vamos a contar que se va. Ok. Con relación hipotálamo, hipófisis. ¿Qué hormona sintetiza el hipotálamo? Se sintetiza en el hipotálamo. ¿Cuál? O sea, esa se produce. ¿Y las otras qué pasa? La otra hormona. ¿Qué pasa con las otras? Pero ¿dónde? La adenihipófisis lo hace, pero ¿con influjo de quién? ¿Con el input de quién? Del hipotálamo. Entonces, ¿qué produce el hipotálamo? Dos hormonas. Y lo otro que produce, ¿cómo se llama? ¿Ah?
factores de inhibición o factores de liberación. Entonces algunos llaman por hormonas. Una que va al input, ¿a dónde? A la adenohipófisis, y va a producir la adenohipófisis la hormona. ¿Ok? ¿Y por qué esa diferencia? Esa diferencia entre neurohipófisis y adenohipófisis. Qué raro. ¿Quién me la dice? Por las ¿Por conexiones. qué ocurre esa cosa tan extraña? Por las conexiones. ¿Cómo te llamas tú? ¿Ah? ¿No te llamas? Sí. ¿Tienes nombre y todo? ¿Te llamas o no te llamas? ¿O te llamas? Ah, dímelo. ¿Esto qué pasa? Aquí no sabemos ninguno nada. Dímelo. ¿Por qué esa diferencia? Voy, déjenme hacer, por favor. Porque en la adenohipófisis tenemos los somas tenemos neuroendocrinas, por decirlo así, que pues quizás porque en la neurohipófisis está nada más lo absorbe. ¿Y eso por qué? ¿Porque Dios lo hizo así o qué? Tiene un origen funcional diferente. ¿A quién lo dijo? Un aplauso. ¿Qué pasa? Esa es la base. Eso no es fisiología. ¿Qué pasa con el origen? Y viene del antiguo, de los mismos solistas que van a estar riñón y todo, y sube. Entonces, las conexiones son unas glandulares, y entonces está el sistema pórtico facial, que por supuesto también acarrea la parte posterior. En cambio el otro es sistema nervioso, es ectodermo. Más bien es uno sube y otro baja y se encuentran. ¿Ok? Por esa razón. Y esa frontera, que parece una ridiculez, esa frontera entre adenohipófisis y neurohipófisis, ocurre esto, que es la zona intermedia. Que de hecho esa zona intermedia produce una hormona que no la produciría la vida atrás, es como en la frontera, que es la hormona estimulante de melanocito. Tiene un origen, o sea, esa cerradura en teoría o esa frontera produce una I. ¿Qué tengo yo que saber? ¿Qué produce uno? ¿Qué produce otro? ¿Qué produce otro? Que vemos que hay algo que no es glandular, sino que es como intermedio. ¿Estamos claros? Funciones del hipotálamo, ritmo biológico, conducta, sistema nervioso endocrino. ¿Qué tenemos que eso saber? ¿Qué pasa con uno y qué pasa con otro? Y en esta lámina, por ejemplo, con lo que tenga que ver con la conducta alimentaria, ¿qué tiene que ver con esta actividad y qué tiene que ver con esto? ¿Qué pasa con el azúcar? ¿Qué pasa con el glucagón? Cuando el glucagón sube y yo me pondría creativo en eso. Y ¿qué pasa con el glucagón cuando sube? ¿En qué nivel estoy? Hambre, sed, simpático, parasimpático. ¿Qué pasa cuando el ventromedial se estimula? Ventromedial estimula, ¿y qué pasa con los azúcares? No lo sé. ¿Qué pasa con algunos neurotransmisores? Eso es importantísimo que sepan. Entonces, ¿qué pasa con el hipotálamo lateral? ¿Cuál aumenta? ¿Simpático o parasimpático? Y sobre eso, ¿qué pasa con las grasas y qué pasa con los lípidos? Yo lo estudiaría. Simpático, parasimpático. Y las grasas. Desde el punto de vista central, vuelvo a repetirle, núcleos, función. ¿Qué pasa con el núcleo quantum? Con el núcleo paraventricular, que tiene que ver con ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con cosas que lo vamos a ver como la grelina y la leptina? Que lo van a ver hasta en la sopa, en gastro, y lo van a meter en la sopa cuando vea medicina interna. ¿Qué pasa con la grelina y qué pasa con la leptina? Esos son dos caballitos que tenemos que tener muy claros, con funciones diferentes, muy diferentes.
de eso. ¿Qué pasa cuando estimulo uno? ¿Qué pasa cuando tengo sed? ¿Y qué pasa con esto? Ok, aquí estoy con la parte de temperatura. Ahí estoy en lo mismo. Tengo mis controles periféricos que van a dar una estimulación o no de algunos centros centrales. Centros centrales. Bueno, chao acá. Voy. ¿Qué? Esta imagen. Voy. Eso tiene que ver cuando hay de repente fiebre. ¿Qué pasa con los pirógenos? ¿Quién para por qué me da fiebre? ¿Dónde mandan los pirógenos? Pero que eso tiene implicación también con interleuquina. Interleuquina 6 otra vez. ¿Ok? Ok. Y acá, en esta imagen, debe salir algo, porque esta imagen es muy característica. Esta imagen se ve mucho en autónomo e hipotálamo, porque es como nosotros podemos, mi sistema nervioso, procesar una información novedosa, conocida o no, y cómo yo actúo en cada una de estas cosas. Que dependiendo mi respuesta biológica, porque bien sea por acá, de alto riesgo, de bajo riesgo o sin riesgo, va a traer siempre una respuesta biológica. Y esa respuesta biológica va a producir o va a tener un mediador, va a tener un efector y va a tener una consecuencia. Y en esta imagen es cómo explico yo, por lo menos ustedes, después que sacan de todos esos exámenes, si todo va bien, el día viernes en la noche o sábado en la mañana, después de terminar, amanecerán con fiebre, con infección, con gripe, ¿ok? Esto explica esto. Pero puede ser algo más grave, puede ser algo a nivel de una enfermedad coronaria, puede ser un cáncer, dependiendo cuál es el efector y dependiendo cuál es el mediador. Y de aquí mucha gente no se salva. Y si todo va bien, se muere. ¿Okay? Este es el mecanismo que deben saber. ¿Okay? No es que usted le llegue, por eso es importante preguntarle que lo lea. No es que usted le llegue a una persona de emergencia. Mi hijo le volvió a dar gripe. ¿Cuánta gripe? Bueno, ya le da una mensual. Bueno, él es así. Eso seguro es que no come bien y está hispano. Y ¿qué tienes que darle? Darle comida. Él es así. O sea, hay gente que es así. Esa es la respuesta. Sí, es así. Hay gente que no es así. Con esta broma se graduaron en alguna. Ok, acá. En esto no es solamente consecuencia de esto. ¿Qué pasa cuando yo estoy en la desesperanza, que es la pérdida del control? Usted estaba más chiquitico, pero hace nada, cuando estaba Trump, ¿se acuerda que estaba con la broma? Y vienen los gringos. Bueno, y vienen los gringos. Y ya están aquí en Aruba. Están comiendo pescado y ya viene para acá. Ajá. ¿Y qué van a hacer? Bueno, no sé, capaz que no vengan. Entonces todo el mundo con la emoción de la broma y tal. Bueno, ojalá que entre el gringo primero a esta casa y se quede aquí. Cosas como esa. Pero eso que hicieron, mucha gente me dijo y no vinieron. Eso es desesperanza. Y esa desesperanza se traduce en mi organismo posiblemente en una enfermedad que trae como consecuencia aumento del cortisol, aumento de ACTH, ¿ok? Aumento de testosterona, de pepsina, ¿ok? Entonces aquí, y una disminución de gonorrea. No es que lo hizo así, que los gringos no vinieron, ¿ok? Sino que cuando yo tengo que decir, no, haga lo que le dé la gana, trae una consecuencia. ¿Ok? Que cuando yo me resisto al cambio, trae una consecuencia, pero que cuando yo lucho, trae una consecuencia diferente acá, y cuando tengo el control, diferente acá. Que el control también trae como consecuencia un disparo hormonal que si yo se mantiene también me enferma. O sea que esta imagen, yo le tomé una foto. ¿Ok? Porque es importante para eso. Ahora sí me quieren, ¿no? Ya se la paso.
Esto es más de lo mismo. Esto es, bueno, que esto es solamente para explicar, eso no se va a preguntar, pero para explicar que ahí por qué a fulano le dio tal cosa y a mí no, porque a fulano terminó calvo y yo con más pelo, porque fulano terminó hipertenso y yo diabético, es porque hay también fenotipos vulnerables, hay cierta predisposición. No es que usted tenga herencia de, porque a mí genéticamente heredé tal cosa. No, yo puedo salir con una susceptibilidad y explicar al paciente de que, bueno, mire, pero es que ellos somos hermanos y él está hipertenso y yo diabético. Bueno, hay fenotipos vulnerables muy particulares para cada persona. ¿Ok? Además de lo mismo, ¿qué pasa con glucocorticoides en las tempranas, en los años tempranos o inúteros? ¿Qué pasa con esto? Y el eje, ¿cómo cambia? Ok. Ritmo circadiano y hormona supraquiasmática. Ok. Núcleo supraquiasmático es importante. No es eso que vimos, que el supermercado del reloj es más que eso. Es una interacción importante que tiene que ver con las proyecciones del núcleo supraquiasmático al hipotálamo anterior. ¡Wow! ¿Y con quién en el hipotálamo anterior? Bueno, tengo varios núcleos, como el subparaventricular, el dorso medial y el paraventricular, que tienen, todo esto pertenecen al hipotálamo anterior. ¿Ok? Pero que no es solamente eso, sino que yo tengo como otros núcleos más inferiores, como el locus cerúleo, pero uno que tiene que ver con la glándula pineal, que es la melatonina. Y la interacción de ellos tiene que ver con algo que lo van a ver todo el tiempo, que son trastornos del sueño. ¿Okay? Trastornos del sueño. Okay. Aquí está el núcleo supratemático con la zona subparaventricular ventral, con la zona paraventricular medial, con el núcleo dorsomedial, que va a tener diferentes conexiones, incluyendo con el hipotálamo lateral. Esta es la conexión de sueño, hambre y ese eje que se llama eje hipófiso córtico suprarrenal. Ese eje completo es que cuando se trastorna va a tener trastornos del sueño. Este es el disparo hormonal, y aquí tenemos los factores de liberación, factores de inhibición cada uno. Núcleo, función. Núcleo, función. 2. Activación, consecuencia. ¿Qué pasa con los glucocorticoides? ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Qué pasa con la testosterona? Eso es importante que lo tengan presente. Como dijo la compañera, la oxitocina y la hormona antidiurética tienen. La oxitocina es importante para esa parte, pero también es importante para la conducta sexual y para la conducta materna. Esto no se ha preguntado. Ok. ¿Alguna pregunta de hipotálamo? Profe, Gracias, pues ya llevo una hora. usted dijo que el locus cerúleus era para el sistema del despertar. O sea que la conexión. El locus cerúleo es el núcleo noradrenérgico más importante a nivel del sistema nervioso central. Es un núcleo que está en qué parte del sistema nervioso. El locus cerúleo. ¿Me acuerdo? ¡Wow! Me acordé. En el tallo. ¿En qué parte del tallo? Posterior. ¿Dónde? El tallo. Me acordé. En protuberancia. Entre la protuberancia y el encéfalo, pero básicamente protuberancia, está el locus cerúleo. Son apenas 35 o 40 mil neuronas. ¿Ok? No solamente tiene que ver con la parte noradrenérgica, que es importante, porque de hecho es un núcleo catecol-aminérgico. ¿Okay? En interacción de emociones tiene que ver mucho este núcleo con el núcleo dorsal del RAFE, ¿okay? o
o mediana gráfica, que es un núcleo serotoninérgico. ¿Cuántas preguntas van a ser del hipotálamo? ¿Ah? ¿Cuántas preguntas van a ser de hipotálamo? Entre tálamo y hipotálamo, o sea, no hemos hecho el examen, hoy. Ah, ok. Hemos hecho el examen. Pero entre tálamo y hipotálamo, entre 5 y 8 preguntas de cada uno. Son más o menos unas 16. Perdón, autónomo y hipotálamo. ¿Qué es lo mito del sexo sexualidad? Es como adicción. Cuando se da un grado de adicción, se da punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista de neurociencia. Y hay una persona que la hace en un estado. No tener eso. Entonces, en adicción, como el concepto de qué cosa es, una cosa cómo interpreta para poder explicar por la variación entre una persona y otra y qué cosa puede hacer para ayudar a esa persona operativamente. Originalmente estaba la clase como eran dos, pero al final colocaron uno que no tenía posibilidad, porque era primero dar adicciones como esta, pero a la siguiente clase es de un especialista, que es de hecho el presidente gestal en Venezuela, que las adicciones sentimentales. O sea, eso es otra cosa. Entonces ahí es, como lo dan, no sé la pregunta, yo voy a respetar a la persona que dio la clase de sexo y sexualidad, que me tiene que mandar la pregunta. Si no la da la pregunta, espero que no la ha mandado. Nadie ha mandado todavía preguntas. Bueno, pero que me pagan. Ok, memoria. Voy. Memoria. Conceptualmente, ¿qué es aprendizaje? ¿Qué memoria? No se la pregunta esa ridícula. Diga, bachiller, usted que está lindo, ¿qué es memoria? Bueno, memoria, no, eso es bachillerato. Okay, eso se la firma para se va a preguntar básicamente la parte que me interesa, que son las partes neurobiológicas. O sea, aquí tiene que ver uno. Una de las cosas es esto. Por supuesto, para yo entender lo demás, tengo que saber, no le voy a preguntar, ¿qué es memoria explícita, bachiller? Bueno, profesor, no. O sea, pero tengo que saber qué es una memoria explícita, qué es una memoria explícita, o sea, la declarativa, para yo entender los mecanismos neurales, tanto corticales como subcorticales o inferiores tipo reflejo. ¿Ok? Voy. Aquí está la declarativa y no declarativa. Pero esta imagen es importante tenerla clara. ¿Qué es el mecanismo neural? O sea, ¿qué se activa? O sea, ¿cuál es la estructura? Para yo poder explicarle cuál es la estructura neural que se activa o está principalmente implicada en algún tipo de memoria. Llámese declarativa, llámese no declarativa, que es lo que llaman la de habilidades implícitas, que en la explícita yo tengo lo que son los hábitos, tanto el aprendizaje o asociativo, la sensibilización o el no asociativo, y cuáles áreas neurales están implicadas en eso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es para saber, dígame, profesor de bachillerato, dígame que es una memoria implícita. 2 puntos, tricolor. No, no. ¿Ok? ¿Qué es la memoria? No. La de habilidades significa que si montar bicicleta, bachiller, ¿qué tipo de ridiculez es? ¿Es memoria declarativa? ¿Es memoria no declarativa? No. ¿Ok? Lo que yo sí necesito saber, lo demás es la teoría, pero porque lo tengo que leer para yo poder entenderlo. ¿Ok? Pero olvídense que... Y si yo monto bicicleta, bueno, voy a jugar
¿cómo se llama esto? Pokémon, Jenga. Voy a jugar Jenga. Si usted tumba Jenga, ajá, está, ¿qué tipo de memoria? Jenga, ¿ok? Ese tipo de cosas no. Tengo que saberlo para yo poder entender esto que está aquí. ¿Ok? A eso sí. Por supuesto. ¿Qué pasa de esto? ¿Qué pasa el CREP? Ajá. Esto es la base neural de la memoria. Y que no se vaya, ¿qué es memoria? Bueno, cuando luchamos, ¿sabes que fulano tiene mucha memoria? Y que, bueno, la memoria es cuando uno tiene bastante memoria. Cuando no hay memoria es cuando no tengo mucha memoria. No, eso no es así. Tengo que saber este mecanismo. Tengo que saber este mecanismo. Claro, ¿cuál es la? Es para que me produzca sensibilización. ¿Ok? No es sensibilización, bueno, porque cuando uno es sensible hay sensibilización. ¿Qué ocurre con una potenciación a largo plazo? ¿Ok? Esto es importante tenerlo claro. Creo. Yo lo tendría claro. ¿Ok? Las células gliales. ¿Qué utilizan las células gliales? ¿Ok? Que ya ahora yo no me excito. Ya ahora tengo otro mecanismo de comunicación. Entonces la glía, sin ser una célula excitable, es capaz de controlar la función de una célula excitable como es la neurona. Entonces ahora yo, glía, le puedo dar los sustratos a la neurona para que pueda funcionar, para explicar cosas como las enfermedades neurodegenerativas, que son muchas enfermedades gliales. Entonces, ¿importante la neurona? Sí, y más importante es el que le da el sustrato y el funcionamiento, que es la glía. Potenciación a largo plazo, sí, tengo que saberlo, que es el principio de Hebb, capaz que sí, porque es la parte estructural, fisiológica, que me explica los procesos mentales como la memoria. Potenciación a largo plazo y, por supuesto, el caballito de batalla que se llama hipocampo. Entonces yo estudiaría algo de hipocampo, como es el área CA1, CA3, ¿ok? Lo que son el giro dentado. Yo estudiaría un poquitico la memoria, el hipocampo, que no dio como para explicar bien, porque hipocampo, hipogrado es una clase. Es una clase como de 2 horas, puro hipocampo. O sea, a usted se le dio que es el hipocampo, así como que él es así, casi como eso, porque no daba chance desde el punto de vista de tiempo. ¿Ok? Y esta conformación, la circunvolución dentada o giro dentado que está aquí, ¿ok? La vía perforante, la zona, la corteza entorrinal. Esos son de estimulación. Funciones del hipocampo, por supuesto. Hipocampo. Absolutamente toda la información que se va a quedar como memoria a largo plazo tiene que pasar por hipocampo. Y absolutamente toda la información que se va a quedar como memoria a largo plazo tiene que tener siempre un componente emocional. Siempre. ¿Por qué? Metí la mano. ¿Por qué? Dime. Bárbara, ¿no? Ah, Bárbara. Dime por qué tú ibas a hablar. ¿No? Bueno, por el es que te dije que iba a levantar la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya va. Estructuralmente, fisiológicamente. ¿Por qué yo tiene que algo que se va a quedar como memoria a largo plazo tiene que tener un componente emocional? ¿Cuál es el eslabón común?
Bueno, en la emoción, ¿ok? Usted también le ve emoción, tiene emoción, pero emoción que es importante tener claro, la vía emocional. Cuando yo hablo de emoción, si hablo de dos circuitos importantes, uno muy antiguo, de los años 30, que es el circuito de Papez o Papez. El circuito de Papez, ¿quién me lo explica? Vas de hipocampo, pasas por fornix, llegas Voy al a, hipocampo, estás en hipocampo, pasas por fornix y llegas a los tubérculos paso por mamilares. el forno. Sí. Ah, no, Ok. por el... no. No, ya va. ¿Está bien? Ya No. voy. Relájate. Ok. Si yo te digo, Ujú. dime cómo está formado el forno. ¿Quién forma el forno? Una arepa, ¿de qué está formada? Hay masa arepa. De Era de masa arepa, maíz. harina, pan, harina. No importa harina, pan, o sea, pon una arepa, ¿sí o no? Ujú. Ok. Un café negro, ¿de qué está hecho? El El café. café y De agua. café. Si yo te pregunto, ¿el fornis o trígono está formado de qué? De sustancia gris. ¿Qué es? Haces de axones de neuronas. Axones de... Déjalo ser, ya voy, ya también. Axones de neurona. Sí, pero ¿de qué neurona? De la sustancia gris. De sustancia gris. No, dímelo ya. Hipocampo. Entonces, no paso por el fornis o trígono, formo el fornis o trígono. ¿Me expliqué? Ujú. ¿Está claro? Sí. Entonces, hipocampo. En los axones forman El Fornix. fornix o trígono. el fornis. Ok, luego, ¿qué hago? Llegas a los tubérculos mamilares. Llego a los A los tubérculos cuerpos, mamarios. a los cuerpos mamilares Ok, del hipotálamo. Sí, el hipotálamo. del hipotálamo. Bueno, están cerca del hipotálamo, ¿no? ¿Están cerca o No, bueno, Son de son del hipotálamo, del hipotálamo? ¿no? Sí. Sí. Ok, llego al tubérculo mamilar. ¿Y luego qué hago? Por el asma amilotalámico pasas a los núcleos anteriores del Del tálamo. Lo están oyendo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Ok, llego a los núcleos anteriores del tálamo. ¿Y luego qué hago? a la circunvolución del símbolo. A la circunvolución del símbolo. ¿Está claro? Y de la circunvolución del símbolo bajo otra vez al hipocampo y cierro un circuito. Eso era muy corto. Resulta que MacLean, ¿qué dijo? Ya va, me conecto hipocampo con lóbulo frontal. Me conecto hipocampo con otras estructuras, ¿ok? Corticales. ¿Está claro? Con otros núcleos como los receptores. Eso es, bárbaro, memoria, emoción. Cuando yo hablo de memoria, ¿ok? Una de las cosas más importantes para memoria a largo plazo es hipocampo, que también tiene que ver con emoción. Pero además, en memoria, para que se quede algo como memoria a largo plazo, tengo que ir de hipocampo a lóbulo frontal, a la zona prefrontal. Y en MacLean, en emociones, voy de hipocampo a lóbulo frontal. ¿Ok? Pero ahora meto la amígdala, porque ahora tengo que ver con la amígdala. La amígdala tiene que ver con la memoria traumática. ¿Ok? ¿Y dónde está ubicada anatómicamente la amígdala? ¿Cómo te llamas tú? No va a hablar, ya va. No vayas a hablar. Dímelo tú. La amígdala. ¿Dónde está ubicado anatómicamente la amígdala? Anatómicamente la amígdala. No esta. Cerebral. ¿Dónde? ¿Ah? Anterior al hipocampo, o sea, lo tengo acá. Entonces, amígdala, para que se quede como memoria traumática, tengo que conectarme con hipocampo. Pero en emoción, amígdala también tiene que ver con la parte de estrés postraumático. Todo colocado aquí me conecto acá. No estoy hablando de lo mismo. Entonces, la mayoría de las estructuras para memoria a largo plazo son la misma estructura de emoción. Por esa razón es que las dos van juntas. ¿Ok? ¿Cuál es el novio que más lo recuerdo? O la novia que más me recuerda, la que más me gustó. ¿Cuál es el celular que más tengo cariño? La que compré yo.
no la que compró mi papá. ¿Me expliqué? Sí. ¿Estamos claros? ¿Está claro o no? Sí. Ok. ¿Cuál fue la relación que más me dolió? La que me dejó enamorado o enamorada. Esperó que yo estuviera enamorada y me dejó. Ok, eso la recuerdo y cada vez me sube la adrenalina, la vaina, más de una sola, la recuerdo. Eso son lo que más recuerdo. ¿Por qué? Porque las dos van de la mano. ¿Me expliqué? Por eso, Bárbara, las dos van como un solo nivel. ¿Está claro? Por supuesto, receptores de NMDA y aspartato es importante, pero para explicar lo que es la parte de cuál es uno, receptores NMDA, receptores AMPA, que es AMPA y kainato, como los dos son de sodio, van juntos, ¿ok? De hecho se estimulan como tal, pero el NMDA tiene es un canal o algún canal de calcio. Es magnesio bloqueante. ¿Ok? Está bloqueado por una molécula de magnesio. ¿Ok? No lo veo por aquí, pero bueno, por ahí. ¿Para qué? Para explicar la potenciación a largo plazo. Ahora yo tengo que saber qué ocurre en la potenciación a largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué algunas neuronas se sensibilizan y otras no? Aquí estoy. Magnesio, este es un receptor NMDA, AMPA o AMPA kainato, de sodio, esto es de calcio, y lo bello de esto es que cuando esto ocurre, estímulos simultáneos, ya solamente abriendo esto, que no lo está bloqueando nadie, va a producir una estimulación. Ahí. Y esto es importante para explicar esa potenciación a largo plazo, qué ocurre con el aprendizaje de cosas nuevas, qué ocurre cuando yo meto información nueva, que no es que solamente yo lo use así, sino que va a producir una activación a nivel del núcleo. Y va a haber una señal genética para producir lo que me haga falta. En este caso, receptores AMPA, pero puede ser también receptores kainato o receptores AMPA o kainato o receptores NMDA, lo que me haga falta. ¿Eso en qué se traduce? En mayor superficie de contacto, mayores receptores postsinápticos por mayor superficie presináptica. Esto es para explicar qué pasa desde el punto de vista neural en un aprendizaje nuevo, que no es que solamente Dios lo hizo así, porque el chamo es inteligente, sino que eso tiene una implicación de una cambio ahora conformación, o sea, un cambio morfológico a nivel de los receptores presinápticos y postsinápticos. ¿Qué trae como consecuencia? Que ahora hay esa cantidad de receptores van a actuar en una mayor superficie y voy a tener una mayor actividad neural. Que eso ocurre aquí, pero que también ocurre cuando no lo uso. O sea que el no usarlo lleva a un daño o la muerte, pero el usarlo demasiado también va a tener aquí muerte por desuso, pero aquí una muerte porque anda excitado. ¿Qué significa eso? Que no puede ser vago completo, pero también tengo que tener una pausa, porque los dos en exceso, bien sea por la vía de la estimulación o por la vía del desuso, ¿ok? Va a traer como consecuencia neurodegeneración. ¿Ok? Cuando ustedes sean grandes, ahorita no, porque son estudiantes y ustedes dentro de 10 años, cuando dejen por lo menos la primera pausa, ¿ok? Ya van a decir, oye, capaz que necesite una vacación. ¿Ok? Ahorita hagan micro sueños y micro vacaciones. Esto ocurre lo mismo. Importante recordar esto. ¿Me interesa esto? Memoria de miedo, amígdala.
la memoria traumática. Entonces, un estrés postraumático que lo vimos en autónomo, que ocurría con ese eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis suprarrenal. ¿Qué pasa con eso? Básicamente actúa eso a nivel de algunas estructuras. Entonces ahora yo aquí puedo encadenar qué pasó con el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal con qué estructura. Entonces la estructura, en el caso de estrés postraumático, amígdala. Amígdala. ¿Ok? ¿Quién está aquí? Aquí atrás. ¿Ah? ¿Quién está aquí atrás? Bárbara, ¿quién está aquí? ¿Ah? Tú no me dijiste que estaba por delante, que estaba alante del hipocampo. Si está alante, por lo que está atrás. Está aquí atrás. Ok. Esto es importante. Uno que recupere y uno que codifique. ¿Quién codifica? Entonces los dos hemisferios no son iguales. Eso lo tengo en la punta de la lengua. Oh, lo tengo aquí, es derecho. Ok, oye, lo tengo allá y de repente el derecho manda una información, ¡pam! Ya acordé. Oye, pero eso fue hace una semana, bueno, pero más vale tarde que nunca. Bueno, sí, pero era para hace una semana atrás. Lo que sea, uno para la recuperación es derecho y para la izquierda es la codificación. ¿Ok? Entonces, porque es importante, no es lo mismo una degeneración derecha que una izquierda. ¿Ok? La semántica, doble temporal. Ok, y esta es la ruta de la memoria. No me importa. En esto, básicamente, en los tipos de trastornos, esto es neurociencia, esto no es neuropatología. Entonces, es importante saber, por ejemplo, el trastorno de memoria, lo que es la amnesia anterior y retrógrada como concepto. Eso sí es bueno tenerlo ya. No, bueno, el síndrome de no sé qué cosa, esto no es síndrome. Vamos a estudiar el síndrome de el gofio machacado, sin memoria, ¿ok? O el síndrome de la ayahuasca. Ok, pero sí es importante tenerlo en esa cosa. Está el Alzheimer como patología. Bueno, este es el paciente HM, eso no tiene mayor cosa, pero sí es importante de todo esto saber qué es lo que es amnesia anterógrada y retrógrada, por si acaso, pero no patología como tal, ni el paciente HM, que es el que uno en psicología uno lo da como el caballito de batalla de explicar lo que es la no tener o consolidar memorias nuevas. El paciente HM, bueno, no, esto no, tampoco esto, y tampoco esto. Ok. ¿Qué más pidieron? A lo que vaya para el parcial, todo. ¿Ah? No, los delegados o los que tengan profesores que dieron la teórica. Okay, quise, por ejemplo, hace 2 años, de las 9 temas que iban, creo que eran 9 o 10, de las 9, sí eran 9, de los 9 temas que iban, porque antes hace tiempo metíamos lo que era adicciones también. De los 9 temas yo daba 7, ¿ok? Y el doctor Hernández daba 2, que eran emociones y sueño y vida, que duró años con el sueño. Claro, era un tema porque era como que casi inclusivo.
Yo tengo un banco de preguntas muy grande. Hacerlo. Dejamos a algunos profesores para que pudieran ya entrar en eso, porque bueno, hay que ir delegando cosas. Pero, por favor, los que son delegados de curso, digan a los profesores que dieron la materia que manden las preguntas. Yo mando un correo, voy a mandar otro correo, tal. No lo mandan. Les puedo garantizar que el día del examen, ese día estamos presentando las docentes. ¿Cuál es la única? Y ahí sí es verdad que usted. Yo no sé cómo dieron la clase fundamental y tampoco, ¿qué preguntaste para yo preguntar? No, yo tengo con el dedo índice izquierdo, busco la cosa, lo coloco y me ando el examen. El examen es automatizado, como ustedes lo mismo. ¿Ok? Y siempre le hemos hecho así. Entonces, si por casualidad, ¿entiendes? Sueño lo de usted. Bueno, lo que pasa es que yo puedo dar límbico, yo tengo el límbico. El tema límbico es que yo no lo digo. ¿Qué se piensa de todo amigo? Ya va. ¿Cómo que tú vas ambiguo? O sea, no fue tan profunda, pues fue bastante por encima la clase de leyes. Fue bastante profunda. Bueno, ya pasó, señores. Si por casualidad una clase o muy superficial o no quedó bien, pero tienen que decirlo y la volvemos a dar. ¿Entienden? No se queden con eso, porque entonces ¿qué va a pasar? Pasa eso. Si vas a hacer una clase, la haces bien. Y si va a una broma, la haces bien. ¿Entiendes? Porque si no, lo demás leerlo en el libro y ya está. Bueno, vamos con electro. Bebé.